Hola, bueno, entonces, como pueden ver, no tengo nada puesto en la cara, me acabo de lavar la cara, pero decidí hacer este video porque estos días he estado teniendo más o menos problemas con mi piel. No lo he tenido tan claro como me gustaría tenerlo, y he tenido como más o menos problemitas. No estoy segura de qué está ocurriendo, si no es estrés o tal vez dieta, o no he estado haciendo tanto ejercicio como me gustaría hacer, entonces tal vez tengo bastante toxins adentro del cuerpo o algo así, pero quería aprovechar de esta oportunidad de enseñarles a ustedes que aunque uno está usando bastante productos o que tenga una rutina que les gusta y que han armado sobre tiempo como yo, que tengo una rutina que me gusta muchísimo y que sé que funciona para mí, algunas veces sí todavía salen, uno todavía tiene breakouts, todavía tiene reacciones con el piel que no le gustaría tener. Entonces quería aprovechar este momento para enseñarles mi rutina de maquillaje, que es súper simple, pero yo uso los productos que a mí me gustan y que he sentido que me dan el look que a mí me gusta. Entonces mi rutina diario de mi maquillaje, cuando voy al trabajo, lo que sea, que no sea como un evento, una cena, una fiesta o algo así, mi maquillaje de todos los días, bueno, es muy básico en mi opinión, es lo que funciona para mí. Me cubra cualquier cosita que me está saliendo, o también what did you forget? Yeah. Entonces, sobre tiempo, igual que los cosméticos, he estado usando bastante productos de maquillaje que son asiáticos y coreanos. Una de las cosas que me gustaría como decir es que bastantes de los productos no tienen tonos como los foundations y las cremas, o como los cremas que tienen color, o foundation o los BB creams. Bastante de esos no tienen los colores para todo el mundo. Entonces puede ser medio frustrante cuando uno tiene piel más oscurito como yo en el verano, que tengo piel más trigueña, o cuando he estado en el sol bastante tiempo, que no puedo encontrar colores que me gustan o que son el mismo que mi tono de piel. Entonces eso es una notita que hay que cuidar, porque tampoco queremos andar solo porque un producto es bueno o porque nos gusta cómo funciona. No creo que es bueno andar como colores que no son adecuados para nosotros. Entonces solo hay que fijarse en eso. Pero lo demás, yo he encontrado productos que me gustan para... no todos son coreanos o asiáticos, pero la mayoría sí son. Entonces se los voy a compartir en mi rutina diario básico. También les quiero decir que esta rutina siento que es algo que uso porque siento que me cubre todos los cositas que me salen, o si tengo como ojeras o cosas así. Siento que me deja el piel muy fresh looking, así. Y bastante gente le gusta ese dewy look, o le gusta ese look muy natural. Especialmente que bastante de los coreanos, como ese look que le gusta, que es como mojadito. Para mí no me gusta tanto extremo, solo me gusta un look muy como fresco y
que parece que tengo como vida en mi piel. Porque creo que bastante de los productos americanos, cosas así, son bien pesados para su piel y no deja que su piel respire. Y detrás de eso hay bastantes problemas también. Entonces, estos son los productos que uso yo para poder cubrir cualquier problemita que estoy teniendo, pero también dejarme con un look y una cara que se ve como brillante, fresco. El primero que uso es bloqueador de Shiseido. Se van a dar cuenta que yo soy súper fanática de Shiseido. Es una marca que para mí me ha servido muchísimo. Sí está en el lado más costoso que otros productos, pero Shiseido es japonés. Pero está disponible en todas partes del mundo. Entonces hay productos de Shiseido que solo están vendidos en Japón. Hay productos que lo venden porque son diseñados o creados para americanos y para el resto del mundo. Entonces hay muchas líneas y hay muchos productos. Entonces no todos son iguales y hay que encontrar los que son adecuados para usted. Pero por ahorita he estado usando este Shiseido Ibuki Protective Moisturizer en Broad Spectrum SPF 18 y es sunscreen. Creo que se le olvida qué importante es usar bloqueador en la cara todos los días, especialmente gente que vive en ciudades grandes. El bloqueador nos da como un base extra para poder proteger nuestra piel contra los rayos del sol y contra el aire sucio que hay bastantes veces en la ciudad. Entonces bastante se lo recomiendo que usen un producto de bloqueador en su rutina. Y también algo que recientemente he descubierto yo es que yo tengo más o menos una cosa en inglés que se llama rosacea, y eso es cuando su piel se le pone, los poros se les abren y se le pone como rosadito su piel, casi como, y se le puede, para la gente que tiene más extrema, se le puede hacer como rojo fuerte. Y le pasa cuando uno tal vez está en el invierno, cuando está bastante frío afuera y se hace así a su piel. También se le puede hacer cuando uno se está ejercitando, haciendo ejercicio. También le puede pasar a uno solo porque en un momento de estrés o algo así. Y hay gente que se le pasa a cada rato, y a mí me pasa a cada rato. Hasta ahorita se puede ver más o menos un poquito rojito de mi piel. Y dicen que ponerse bloqueador todos los días le puede ayudar a eliminar y refortalecer su piel y mejorar su rosacea sobre tiempo. Entonces, bloqueador es algo importante. Después de eso, le voy a enseñar mi producto súper favorito, número 1, que he estado usando muchísimo tiempo. Es el Vanilla Co. Bouncing Cushion VV Plus Volume en BP15, y tiene un bloqueador también adentro que tiene SPF 50. Entonces esto es otra, yo sé que tal vez están como pensando por qué se está poniendo tanto bloqueador, pero yo he estado usando este producto mucho tiempo, y detrás de tiempo también empecé a usar este, porque siento que aunque el bloqueador que viene acá dentro de este producto es muy fuerte, siento que es mejor usar algo que es específicamente, que tiene un propósito específico, como el bloqueador de Shiseido, y después también usar el que viene adentro del producto. Se los recomiendo muchísimo, me encanta. Mire, y viene con esto y uno solo. Wow, me puse muchísimo, pero entonces, aunque no me cubre todas las marquitas que tengo en la cara, sí siento que me deja teniendo como un color singular en la cara, y me gusta muchísimo cómo me deja. Para everyday look es muy bueno. Seguimos con las cejas. Para mí siempre me gusta un look, aunque tengo cejas más o menos grandes, siempre me gusta darle un look un poco más llenitos. Y he estado usando el Kill Bill Brow Tinted Tattoo Pen, la marca coreana de Clio.
Hasta recientemente he estado llenándome las cejas con el Wonder Brow de Holika Holika. Pero mi roommate me regaló para Navidad el Glossier Boy Brow que vi en un video de Dasha Kim, que me encanta, una youtuber, que ella recomendó bastante. Entonces decidí usarlo. Y mi roommate también me lo recomendó bastante. Y me ha estado, la verdad, gustando muchísimo. Siento que me da mucho más textura. Y no solo como un color que uno usa para llenarse las cejas, que se le ven como linitas, sino que este le da textura a sus pelos. Y siento que solo está como construyendo más pelitos para que se le ve más natural, más llenas, más coloridas también. Lo que me comentó mi roommate es siempre llenármelas para arriba, para poder darle como más volumen, más forma, pero todo el mundo tiene su diferente estilo. Para algunas esto sería tal vez muy fuerte, pero para mí es el look que me gusta. La próxima, y normalmente no me pongo bronzer todos los días, pero aquí tengo el Too Faced Chocolate Soleil en Medium Deep Matte Bronzer. Me gusta muchísimo, tiene como un olor a chocolate. Y solo uso este brush básico. No estoy segura de dónde salió. Solo me pongo un poquito para darme un poco de color. Pero normalmente hay días que voy sin bronzer, solo porque es más trabajo, más cosas en mi piel, que la verdad no me siento que me hace mucha diferencia. Hay muchos días que voy sin bronzer, pero siento que es algo que la verdad debería de usar todos los días, solo porque da color más al piel, le da, no necesariamente al extremo de o al nivel de contouring, pero sí le da más forma a la cara, más color, más warmth, como decir en inglés. Después de eso me pongo un poco de blush, y aquí tengo el Can Make Cream Cheek de Japón en número 5. Y algo interesante de esto, lo vi en un blog y me di cuenta que es algo súper económico en Japón. Lo venden como en las tiendas como los 7-Eleven, los convenience stores. Y es algo súper económico, porque le pregunté una vez a mi amiga que me estaba visitando a Japón si me podía traer uno. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo conoces esa marca? Es algo que siempre lo tenemos en como los convenience stores y cosas así. Y bueno, ya saben, el Can Make Cream Cheek, que es base crema. Entonces para gente que tal vez es más, que tienen más oily skin, tal vez no es un cream blush, no es para ustedes. Pero para gente que es combination o que tiene piel más seco, creo que cream brush es algo que le puede dar un look más dewy, más joven, o más, no más joven, pero más fresh a su cara. Seguimos con la máscara, y se los quiero enseñar porque me encanta esta marca. Se llama Mote Mascara Dramatic y es de Japón. Y tienen muchas diferentes máscaras en café, azul, negro. Este es el de negro. Pero tienen muchos diferentes estilos de aplicador, y también de tipo de volumen o tipo de qué tan largo le gustaría como hacer sus eyelashes. Entonces me encanta. Nunca he encontrado una máscara que me ha encantado tanto, porque a mí, yo tengo tendencia de ponerme máscara y se me regue por todos los ojos. Tal vez porque la área de mis ojos es más oily que el resto de mi cara. Entonces he tenido bastante problemas encontrando eyeliners y mascaras que me han gustado. Y encontré el Mote Mascara y me ha fascinado. Nunca jamás quiero cambiar a otra máscara. Pero nunca se me ríe por ningún lado. Y cuando uno se lo quita, solo usa agua más o menos calientito, y se lo pone en los ojos unos segundos,
y le derrite al final del día. Entonces no se le deja todo máscara por todos lados, no tiene que usar unos productos específicos para quitárselo. Solo con agua a tiempo o más o menos calientito. No se queme la cara, por favor. Pero se le puede quitar, se le derrite de la cara. Me encanta. Pero sí siento que da el look que a mí me gusta. Ahí están. Entonces uno puede ver que le da bastante volumen. Entonces siempre es importante terminar con lipstick. Pero lo que me he fijado yo es que lipstick para mí no me dura mucho tiempo. Y para andar cargando o cuando uno está en el trabajo, para estar reapplicating cada hora es medio frustrante, en mi opinión. Entonces a mí siempre me gustaría solo ponerme algo en la mañana y poder salir de la casa y sin preocuparme que después de una hora se me han quitado todo el color de los labios. Entonces me he estado fascinando muchísimo usar tints. Los tints, el que he estado usando como para base es el de Etude House, que se llama Dear Darling Tint. Y yo tengo el de RD308 en Cool Cool Red. Y aunque siento que es un poco fuerte, entonces le quito bastante del producto de donde el aplicador donde viene. Y solo me pongo más o menos en la parte de adentro de mis labios para darle forma arriba. También. Uy, me puse mucho. Y le deja muy bonito el color que le va a durar durante el día. Siempre me pongo como otro color encima. Tal vez como este Airy Ink Peri Pera, que también me gusta. Me lo pongo tal vez un poquito encima para darle un matte look a mis labios. Y la verdad que ese es todo. Me da lástima que estoy teniendo un poco de reacción ahorita del mi rosacea. Entonces siento que se me ven súper rojos los cachetes. Pero esto más o menos es el look que me pongo todos los días. Y creo que me ayuda a cubrir la mayoría de como los marquitas que tengo en la cara. Y darme un look brillante y lista para el día o para ir al súper o lo que sea, para hacer los mandados que me ocupa. Y entonces espero que han encontrado unos productos que tal vez le pueden revisar, pero también, como siempre, me gustaría ver las recomendaciones que tienen ustedes, o si gustarían que yo pruebe unas marcas diferentes o algo así. Pero esto es más o menos el look que me hago todos los días. Tal vez no es mucho para otra gente, pero para mí es suficiente para sentirme bien y que siento que tengo algo en la cara. Bueno, gracias por estar aquí conmigo y la próxima nos vemos. Adiós.